noches y bienvenidos a esta emisión estelar de Noticiete. Como siempre es un gusto poderles informar sobre todo lo acontecido a nivel nacional, internacional y deportivo junto a Luis Pellecer. Iniciamos de inmediato y es que en uno de los municipios de Quetzaltenango, más de un centenar de niños resultaron intoxicados tras ingerir alimentos en una escuela pública del sector. En el cantón Las Delicias del municipio de Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, se registró una intoxicación colectiva. El escenario fue la Escuela Oficial Rural Mixta del referido cantón. Bomberos municipales departamentales que atendieron la emergencia dieron a conocer que hasta el momento se registran 220 alumnos y una persona adulta que presentaron síntomas de intoxicación. La jornada escolar de este lunes ya había terminado y los menores estaban siendo recogidos por sus padres, cuando varios de los estudiantes comenzaron a presentar vómitos y diarrea, por lo que de inmediato fueron llamados los cuerpos de socorro. En total, 221 personas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Coatepeque. Ya en el centro asistencial, padres de familia y maestros dieron a conocer que los niños habían recibido almuerzo en la escuela y habían consumido frijoles con chipilín y queso, por lo que la primera hipótesis apunta a que los alimentos estaban en fase de descomposición. La Alcaldía Auxiliar del Cantón Las Delicias publicó en sus redes sociales un llamado a los padres de familia que decía: si su niño presenta vómitos, diarrea y mareos, llévelos al hospital, pues es una intoxicación alimenticia, producto de la refacción escolar que dieron este mediodía. Estaremos solicitando los resultados para darle seguimiento al caso, pues son muchos los niños intoxicados. El doctor Edgar Juárez, director del Hospital Nacional de Coatepeque, dio a conocer que los 221 afectados presentan síntomas de dolor abdominal y vómito. También dijo que este centro médico no tiene capacidad para atender la gran cantidad de menores afectados. Por ello, varios de los estudiantes tuvieron que esperar en emergencia para ser atendidos. Elementos de la Policía Nacional Civil junto con el Ministerio Público realizaron 6 allanamientos en Zacatepeques, Chimaltenango y Guatemala buscando desarticular una banda de secuestradores. Luego de una extensa investigación, las autoridades pudieron ubicar a los integrantes de una banda de secuestradores denominada La Cuchilla, la cual operaba específicamente en el departamento de Zacatepeques y son los presuntos responsables del secuestro de un adolescente en agosto del 2018. Como resultado, 5 hombres fueron capturados, 4 son por plagio y secuestro y 1 por caso especial de estafa. Los capturados por el delito de plagio y secuestro fueron identificados como Víctor Eduardo Sicajau Bucú, de 33 años, capturado en la zona 8 capitalina; Edwin Francisco Álvarez Pamal, de 24 años, capturado en Colonia El Carmen, Antigua Guatemala, Zacatepeques; Moisés Eduardo Yus Álvarez, de 20 años, capturado en la zona 1 de Santa María Cauqué, Santiago, Zacatepeques; Selvin Edgardo Culajay Guevara, de 40 años, capturado en el cantón La Unión, Parramos, Chimaltenango. Mientras se realizaban los operativos, también fue capturado José Guillermo Álvarez Lara, de 48 años, quien tenía pendiente una orden de captura por el delito de caso especial de estafa. Las órdenes de allanamiento fueron giradas por Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Zacatepeques. En menos de 12 horas, las fuerzas de seguridad capturaron a 10 pandilleros que pretendían asesinar a varios vendedores ruteros. Dos sicarios de la Mara 18 que pretendían asesinar a un repartidor de productos fueron detenidos en una acción policial en la 9ª calle frente al numeral 2-52 de la colonia El Rosario de la zona 3 del municipio de Misco. Los detenidos se llaman Andrés Alberto Ramírez, de 30 años de edad, y José Manuel Custodio, de 24. Ambos iban en un automóvil y tenían un revólver calibre 38 milímetros con municiones, además 5 celulares. Tras estas 2 detenciones,
Inteligencia de la Policía Nacional Civil siguió con las investigaciones y determinó que otros 8 mareros de la misma pandilla pretendían participar de un jale. En su argot de estos criminales significa asesinar a personas. En este caso, vendedores ruteros. Los detenidos son sicarios de diferentes clicas y considerados como los mejores tiradores que no fallan en sus ataques armados. Todos fueron detenidos en la Quinta Avenida y Cuarta Calle frente al numeral 4-75 de la colonia El Castaño, zona 3 del referido municipio. Y se les incautó armas de fuego, motocicletas, chalecos blindados y celulares. Al enterarse de la detención de los pandilleros, integrantes de las diferentes clicas de la Mara 18 protagonizaron un ataque armado en contra de trabajadores de un vehículo rutero en la Quinta Avenida y Sexta Calle de la zona 3 del Misco, y aseguraron que los ataques continuarán hasta obligar a determinada empresa a pagar la extorsión. Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil desmantelaron un narcolaboratorio situado en Villanueva. Por medio de una denuncia, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil ubicaron un narcolaboratorio en el sector de la colonia Santa Isabel 1, zona 3 de Villanueva, donde habían materiales y precursores para la elaboración de droga sintética. Al momento de llegar a la dirección mencionada y denunciada por parte de los ciudadanos, se logra determinar que hay una especie de predio abandonado. En conjunto con Ministerio Público se ingresa al lugar y se ha logrado identificar una gran cantidad de canecas y de toneles pequeños, a los cuales al momento de venir la unidad de químicos de la Policía Nacional Civil y hacer las pruebas de campo, se logra determinar que son precursores para la elaboración de droga sintética, porque también se encontró material para poder venir y fabricar en algún momento una especie de laboratorio artesanal, un narcolaboratorio o un laboratorio clandestino para poder venir y fabricar droga sintética. Al momento se puede reportar que se ha encontrado una gran cantidad de precursores de distintos químicos que son utilizados para eso. Bajo fuertes medidas de seguridad, lo incautado fue trasladado a bodegas de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica en el oriente del país. Se investiga quiénes son los responsables de elaborar y trabajar en este narcolaboratorio. Otra avioneta fue localizada en la Laguna del Tigre, en Petén. Las autoridades incineraron la aeronave que presuntamente era utilizada para el narcotráfico. Durante el fin de semana se localizó una avioneta en una pista clandestina en la Laguna del Tigre, Petén, lugar que colinda con México. Para evitar que ésta sea utilizada nuevamente por el narcotráfico, se procedió a su incineración, según los procedimientos de las autoridades. En este caso se activa la defensa aérea. Nosotros ponemos a disposición de las autoridades nuestras capacidades a localizar los objetivos y proporcionar la seguridad para los fiscales del Ministerio Público y en algunas otras ocasiones también para SAIA y para PNC para que lleven a cabo el trabajo de campo y las pruebas pertinentes en los sitios del hallazgo. Sin embargo, debe mediar una orden judicial para proceder de la manera en la que en esta ocasión ocurrió en Laguna del Tigre, en la cual pues autoridades del Ministerio Público incineraron la aeronave encontrada por orden de juez competente. La candidata presidencial por la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Sandra Torres, se refirió a los programas sociales como parte de su propuesta de gobierno. Dentro de los instrumentos que Naciones Unidas analizó para lograr las metas de desarrollo, se encuentran las transferencias condicionadas. La candidata Sandra Torres se refirió a este tema. El programa social de las transferencias condicionadas Mi Familia Progresa tenía 2 corresponsabilidades: mandar a los niños a la escuela y que fueran por sus vacunas al centro de salud. Las mujeres, las madres de familia cumplían. Los niños fueron a la escuela
más de 2,5 millones de niños regresaron a la escuela. Hoy por hoy vemos con mucha pena cómo los indicadores de educación han retrocedido. Hay muchos niños que hoy no van a la escuela porque sus padres de familia no tienen dinero para mandarlos a estudiar. Y por eso es necesario empezar, y yo voy a empezar en los primeros 100 días de mi gobierno, voy a regresar ese programa Mi Familia Progresa. Y lo vamos a ampliar, lo vamos a ampliar para que cubra la secundaria y el diversificado con becas, porque ya sería otro programa. Pero Mi Familia Progresa va a empezar desde la preprimaria, apoyar a las madres de familia que tienen hijos en la preprimaria, en la primaria y en la secundaria. ¿Qué es necesario? Que las madres de familia tengan esos 300 quetzales mensuales, que para los que tienen no es nada, pero para los que no tienen y son muy pobres es un montón, porque es lo único que tienen. Las familias en extrema pobreza, para lo cual fue enfocado el programa de transferencias condicionadas Mi Familia Progresa. Son personas que hay que apoyarlos para que coman, para que tengan alimentación, porque las personas en extrema pobreza viven con 10, 12 quetzales al día. Entonces hay que apoyarlas con ese dinero, capacitarlas y darles la oportunidad de más adelante de tener un trabajo y un empleo. Por eso en esta oportunidad, en mi plan de gobierno, estamos implementando, agregando el complemento del trabajo del empleo a través de la formación y capacitación como una corresponsabilidad, porque como dijo alguien por ahí, la mejor política social es un buen trabajo y un buen empleo para darle sostenibilidad a los programas sociales. En el país, actualmente, hay más de 1 millón de guatemaltecos mayores de 60 años, muchos en condiciones de pobreza. También están los jubilados del Estado, quienes reciben una pensión. Torres se refiere a estos dos sectores. En el gobierno de la UNE se implementó el programa del adulto mayor, que hoy desafortunadamente ese programa tampoco está llegando a los de la tercera edad que más lo necesitan. Hay muchos abuelitos y abuelitas en todo el país que no tienen una jubilación ni tienen una pensión y necesitan un ingreso para poder vivir y sobrevivir. Vamos a recuperar ese programa del adulto mayor y lo vamos a llevar a la gente que más lo necesita, que es la mayoría de la población. Tenemos más de 63% de pobreza en nuestro país y muchos de ellos son personas de la tercera edad, adultos mayores, que ya no pueden trabajar y necesitan su jubilación y necesitan esos 400 quetzales mensuales para poder comer, para poder vivir y para poder sobrevivir, para poder pagar sus gastos, que son lo mínimo que tienen. Entonces mi compromiso es, en los primeros 100 días de gobierno, es dotar de financiamiento ese programa, recuperarlo y llevarlo a toda la población que lo necesita, que son muchas personas de la tercera edad. Pero también tengo un compromiso con los jubilados, que hoy tienen jubilaciones del Seguro Social, jubilaciones del Estado, que son jubilaciones de miseria. Tenemos un compromiso en mejorar esas jubilaciones, porque son personas de la tercera edad también. 4.031.702 niños y jóvenes fueron inscritos en escuelas e institutos del país. La candidata Torres explicó sobre otras actividades que estos estudiantes pueden hacer de manera extracurricular. Y también el programa de las escuelas abiertas, que donde más de 250,000 jóvenes asistían a las escuelas todos los fines de semana, que normalmente las escuelas están cerradas. Si abrían las escuelas los fines de semana, los jóvenes iban a recibir sus clases de computación, porque se implementaron laboratorios de computación con Wi-Fi, clases de música, de deporte, de ajedrez, hasta clases de inglés se les daba, pero los jóvenes se entretenían y estaban entretenidos, recibían su comida, su almuerzo y su refacción en las escuelas abiertas, y eso también ayudaba a que los jóvenes se mantuvieran en la escuela y no anduvieran en malos pasos. Ese programa, todos los programas sociales tuvieron buenos resultados, incluso los comedores solidarios, que vemos también que fueron cerrados, y bueno, también los vamos a reabrir para ayudar también a las personas que no tienen trabajo y que puedan ir a comer a un comedor solidario con lo mínimo. Para llevar a cabo los programas sociales se necesita el tema de la transparencia para garantizar que el dinero llegue a las manos que lo necesitan.
Buenas noches para todos. Tenemos a continuación una interesante entrevista sobre la situación del presupuesto general de la Nación. Están con nosotros el ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, el ministro de Economía, Cisclo Valladares, y Miguel Ángel Moir, secretario general de Planificación de la Presidencia de la República. Y es que la próxima semana empieza a discutirse el presupuesto general de la Nación, que ha de regir los destinos de la ejecución presupuestaria del próximo año, el 2020, pero que desde ahora tiene un proceso, y para entenderlo y también para de alguna manera evaluar lo que está pasando, pues les hemos convocado esta noche aquí en Noti7. Así que a todos ustedes, distinguidos invitados, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Creo que es interesante y me gustaría empezar con el ministro de Finanzas para conocer cómo va en este momento, porque ese es el punto de partida, la ejecución presupuestaria del 2019. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias Luis por la invitación. Un cordial saludo a toda la audiencia de este gran noticiero y este gran canal. Es importante para nosotros dar a conocer cómo va el desempeño del gobierno, de la ejecución del presupuesto. Actualmente tenemos un incremento del 2018 al 2019 de un 16%. A la misma fecha respecto al 2017, en el 2018 veamos un incremento del 6%. Eso implica que tenemos una ejecución cercana y superior al 30%, al 35.2% en el 2019, de un presupuesto total del gobierno. Esto, cuando uno lo traduce a los beneficios a la población, hoy podemos informar que en el caso de la refacción escolar hemos pasado en el 2017 de pagar 1 quetzal 10 por niño diario a 3 quetzales en el 2018 y a 4 quetzales en el 2019. Y cuando lo trasladan el beneficio a la población, hemos pasado de dar un atol a dar una refacción, a dar una alimentación, un tiempo de comida. Y eso lo vemos que no solo se da en la alimentación diaria, sino también en el número de días, que también hemos logrado que esta asignación se dé desde el día 1. Por eso cuando hoy comparamos el 35% respecto al 34% que llevábamos el año pasado, vemos esos beneficios a la población y en este caso, en un ejemplo muy concreto, a la población estudiantil. En el caso también se ve reflejado en los hospitales, por ejemplo, tenemos un 90% de abastecimiento en medicinas, lo cual implica estar preparados para los siguientes 3 meses de atención regular y de emergencias. Cuando entramos en el 2015 no teníamos ni el 50% de abastecimiento de medicinas, lo cual hizo que tuviéramos un reto muy importante en el abastecimiento y en la atención al presupuesto en estos casos. Bueno, y por cierto, estamos a pocos días de la primera vuelta de elecciones. ¿Lograron atender el requerimiento presupuestario que pasó el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, sí, de parte de este 35% ha sido, como lo indicamos desde que se discutió el presupuesto en el 2018, una de nuestras prioridades fue atender todos los requerimientos del Tribunal Supremo Electoral. Hemos estado en una constante coordinación con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y hemos trabajado de la mano con ellos. Y se trabajó una coordinación y programación de recursos que estableció un primer desembolso de 250 millones de quetzales el 15 de enero, un segundo desembolso a más tardar el 15 de febrero de 250 millones de quetzales y a partir de ahí el acompañamiento técnico para temas muy concretos que el Tribunal Supremo necesitó, que se le dio el acompañamiento. Hoy podemos confirmar que todos los recursos que necesita el Tribunal Supremo Electoral están debidamente acreditados y ellos van a poder enfrentar este proceso electoral con todo el respaldo financiero. ¿Cuánto va a costarle al gobierno y a la población las elecciones de este año? Bueno, es justamente lo que está ahora en ejecución, son 500 millones de quetzales, más la posibilidad de ejecutar 200 millones más que tenían en caja. Como sabemos, es una nueva ley electoral y de partidos políticos. Hay algunas nuevas implicaciones en términos de pauta, en términos y la posibilidad inclusive de que se dé una elección adicional por la contingencia del voto nulo. Entonces todo eso lo que nos da a nosotros la previsión es darle todos los recursos necesarios y que ellos puedan ir tomando las decisiones, pero con el respaldo de que están debidamente financiados con los recursos. Bueno, ya que hablamos de este presupuesto que ya se empieza a planificar para el 2020, quisiera preguntarle a Miguel Ángel Moir, secretario general de Planificación de la Presidencia de la República, ¿cómo empieza realmente la formulación del mismo? ¿Cuál es el trabajo que hacen desde SEGEPLAN? Bueno, buenas noches. Creo que es importante que la población conozca. El proceso de formulación inicia el 2 de febrero, es el momento en que se entrega una evaluación de la política de gobierno
Y este presupuesto se construye con todas las instituciones en la cual presentan su planificación operativa y multianual, la cual es presentada a la CEGEPLAN el último día de abril. A partir de eso, entonces, todo está construido en función de las prioridades de desarrollo que el país necesita, y en este momento pues está privilegiando dos temas fundamentales que pasan por el incremento al gasto social, que es indiscutiblemente necesario para el país, y el incremento a la inversión pública, que también es forma fundamental para desarrollar a Guatemala. Tenemos ahí temas que tenemos que resolver de fondo, como las prioridades que se establecen desde los temas que tienen que ver con la reducción de la pobreza y la protección social, el tema de la inversión y el empleo, lo que hay que resolver en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Son aspectos interesantes, importantes que deben colocarse en el presupuesto. Es el momento entonces cuando se le traslada ya esta parte al Ministerio de Finanzas Públicas, inicia después del proceso de planificación, el proceso de formulación del presupuesto, donde ya entra a discutirse las demandas ministeriales y se plasman ahí las necesidades que el país tiene para enfrentar el presupuesto del siguiente año hasta su proceso de aprobación en el Congreso. Estas prioridades de las que usted habla tienen que ver con las políticas de gobierno, con las metas del milenio, por ejemplo, con lo que ustedes recientemente presentaban del CATUM 2032. ¿Qué pasa con todo este flujo de ideas a la hora de hacer un presupuesto? Efectivamente, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se prioriza en función de esas necesidades y de la política de Estado, que va mucho más allá de lo que el gobierno planifica, sino son las soluciones que se tienen que dar en el largo plazo. Estas prioridades están naturalmente asociadas con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han definido estas 10 prioridades que el país tiene. Son 10 prioridades en este momento de las que se están poniendo en la mesa y en la agenda pública para la formulación del presupuesto, y efectivamente lo que hace es tratar de resolver los problemas estructurales del país a largo plazo. O sea, es un plan de Estado, no es un plan de gobierno, son temas que deben resolverse al mediano plazo y naturalmente pues responde a unas necesidades sentidas de la población. Bueno, de las cuales seguramente hoy hablan, por ejemplo, todos los candidatos. Supongo que dentro de esas prioridades irá el combate a la pobreza, por ejemplo, o la necesidad del agua en nuestro país. ¿Qué tipo de prioridades son esas? Las prioridades son la reducción de la pobreza y la protección social, seguridad alimentaria y nutricional, el tema de educación, el acceso universal a los servicios de salud, el tema que tiene que ver con el acceso al agua y los recursos naturales, el tema de fortalecimiento institucional, seguridad y justicia, naturalmente, el valor económico de los recursos naturales, el tema del ordenamiento territorial, el tema que tiene que ver con la reforma económica alrededor de una reforma fiscal integral, por ejemplo, y más que todo esos son los grandes temas que se deben abordar, que son temas que no pueden negociarse, que todos los gobiernos deben tomarla en su planificación, que debe ser una agenda de Estado y que indistintamente de la prioridad política que tenga ahora que vienen las próximas elecciones, pues hay temas que el país debe continuar resolviendo, que se trata de resolver problemas estructurales que nos aquejan a Guatemala desde hace mucho tiempo, ¿verdad? El CATUM 2032 está formulado a 20 años plazo, que vencen en el 2032, y naturalmente creo que ahí debe regir la política para la formulación de todos los presupuestos de aquí en adelante y de las responsabilidades que tiene cada una de las administraciones. Ministro de Finanzas, la formulación que seguramente van a recibir dentro de estos próximos días de CEGEPLAN también incluye la recaudación, porque es de ahí donde salen los fondos y de las fuentes de financiamiento. Pero para usted, ¿cómo se va a formular? ¿Qué va a contener este próximo presupuesto? ¿Qué sale del Ministerio de Finanzas? Bueno, es importante que mantenemos nuestro compromiso de hacer un proceso transparente, un proceso que pueda tener una discusión abierta y que nosotros podamos hacer explícito todos los supuestos, cosa que no sucedía en el 2015. A partir del 2016, el presidente Morales tomó la decisión de que todas estas discusiones de interés nacional se discutieran de forma transparente, pública y de puertas abiertas. Realmente hacemos la invitación a todos los guatemaltecos, toda la sociedad civil, todos los grupos organizados que hagan presente en la discusión de este presupuesto.
Arrancamos, como muy bien indicas, con los supuestos macroeconómicos que establecen los niveles de recaudación, el nivel de crecimiento económico, las metas de una administración tributaria, y posteriormente también hacemos los proyectos y talleres de presupuesto abierto. En estos escuchamos a todos los ministerios, todos los entes rectores en términos de su planificación y cómo buscan incrementar la cobertura y también incrementar la calidad de sus servicios. En ese sentido, después de escuchar cada uno de los requerimientos, se trasladan los techos indicativos, que es el presupuesto asignado tomando en cuenta nuestra capacidad financiera y los proyectos y presupuestos que se han planteado, y se prepara para trasladar al Congreso. Para ponerles un ejemplo, hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación para tener un plan de la educación básica. En la educación básica hay un programa muy ambicioso que se puede implementar en los siguientes 3 años de mejorar la cobertura. Esto pasa por tener respaldo de transporte a la educación, a la población educativa, para que pueda desplazarse a los básicos. También mejoran la calidad del profesorado, también de los mecanismos de enseñanza, y entonces eso es lo que se discute en el presupuesto, cómo logramos implementar las políticas públicas, cómo eso refleja una necesidad de la población y cómo visualizamos que eso se materializa en términos económicos, en términos de un presupuesto. Y aquí concretamente hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación este elemento, con el Ministerio también de Comunicaciones. Tiene otra planificación muy importante. El país tiene cerca de 16.000 kilómetros de carreteras, y esos 16.000 kilómetros de carreteras un poco más están asfaltadas. Es decir, tenemos un gran reto por asfaltar carreteras secundarias y terciarias, que también es parte de lo que se implementa en la planificación y el mantenimiento de las carreteras. Es importantísimo que volteemos a ver cómo se ha deteriorado y cómo se ha ido recuperando, pero que tengamos la conciencia de que no podemos dejar de darle mantenimiento, porque eso después nos sale la factura más cara. Y en ese caso tenemos una institución muy concreta que es Covial, que tiene la asignación de un impuesto específico, que es el impuesto por combustibles, y que debe tener una planificación de estar reflejada en el presupuesto y un plan para dar el mantenimiento correcto. Ministro de Economía, Jacisclo Valladares, obviamente después del manejo de este presupuesto, pues está la economía del país. ¿Se refleja lo que están explicando nuestros invitados en la situación actual de la economía del país? ¿Cómo está Guatemala económicamente hablando? Bueno, es importante mencionar, y muchas gracias Luis y Noti7 y a todos los televidentes que nos ven esta noche. Es importante mencionar que, según mencionaba el ministro de Finanzas, el impacto que tiene el gasto público y la inversión pública en la circulación económica es muy importante. Ese gran salto que estamos dando entre el año 2018 y el 2019 tiene un impacto en la economía. Lo dice el Fondo Económico Internacional, que recientemente nos visitó, y realmente es muy importante resaltar que estamos previendo un crecimiento entre 3 y un 3.8%. Terminamos el año pasado con un 3.1%. Finalmente, resalta mucho la agenda legislativa y los consensos que hemos logrado tener en el Congreso de la República. Es una agenda que va más allá de una agenda de gobierno, como es el presupuesto, es una agenda de nación, y por eso es que hemos trabajado fuertemente en las políticas económicas y en una agenda legislativa que permita esa base que requiere el inversionista para fijarse en Guatemala y traer su capital acá. Básicamente es estabilidad política, es seguridad jurídica, es reglas claras, y eso parte de las políticas públicas, de una agenda legislativa de consensos, de las reformas que hemos tenido al Código de Comercio, reformas a Ley de Garantías Mobiliarias, Ley de Factoraje, Ley de Emprendimiento, el libramiento de Chimaltenango en su parte legislativa. Eso es muy importante y se manda los mensajes correctos. Y consideramos que esta expectativa de crecimiento se refleja en indicadores como pueden ser el crédito al sector privado, que está en un 7% por encima, y que realmente refleja ese movimiento económico que existe. Un crecimiento proyectado del sector construcción que nos permitió ir de una estimación a la baja al 2.8% el año pasado y llegar a ese 3.1% que terminamos en el año 2018.
Entonces, es muy importante resaltar que son indicadores, son números que permiten ver que la economía marcha robusta, con una expectativa de mejora para el año 2019 versus el año 2018. Y finalmente, creo que debemos enfocarnos en este proceso de elecciones y de discusión política en proveer ese tipo de tranquilidad a la población que básicamente nos respalda en un crecimiento económico sólido que básicamente queremos traducir en más trabajo, en más dinero en los bolsillos de los guatemaltecos. ¿Hay planes de inversionistas, de mayor inversión en nuestro país? Es correcto, o sea, lo que pide el inversionista son esas reglas básicas. Se prevé, por ejemplo, que con este crecimiento que se tiene en un año electoral, que es superior al 3.1% que tuvimos el año pasado, refleja claros indicadores de cómo va la economía, de que se tiene confianza en Guatemala. Recientemente puede profundizar el ministro de Finanzas, pero se hace una emisión de eurobonos que realmente es como el mercado ve a Guatemala, y precisamente nos ve con buenos ojos porque hubo mucho apetito por esa emisión y se ve que la macroeconomía es muy sólida, y por eso da confianza al inversionista a apostarle a Guatemala. Pues les agradezco mucho, un tema apasionante, necesario para el país, porque de este buen manejo de las finanzas y también de la visión económica depende pues la inversión, tanto de la iniciativa privada, también lo que ponga a funcionar el sector público, pero lo que vamos a traer hacia futuro, que igual incluye el turismo, como empresas transnacionales que quieran pues a Guatemala como sede y de aquí producir pues para la región probablemente. Así que ya tendremos la oportunidad de encontrarnos una próxima. El tiempo no nos da para más, pero ha sido muy interesante el saber que el presupuesto del próximo año se pone en marcha y de lo cual seguramente iremos teniendo la oportunidad de hablar detenidamente. Muchas gracias al ministro de Finanzas Públicas, Víctor Ramírez, al ministro de Economía, Cisclo Valladares, y al ingeniero Miguel Ángel Moir, secretario general de Planificación de la Presidencia de la República, por esta interesante entrevista. Nos vamos a la pausa, volvemos con más noticias de esta jornada aquí en Noti7. No cambien. Los candidatos a la presidencia de la República, Roberto Arzú y Alejandro Yamatei, intercambiaron señalamientos mutuos. Los dos candidatos que, según las encuestas, luchan por el segundo lugar, se enfrascaron en una gran batalla mediática en la recta final para las elecciones del domingo. Hemos recibido un constante ataque de un personaje que quiere ser presidente. Se llama Roberto. Yo no sé si es su cerebro que está trastornado por las mismas drogas que él públicamente reconoció haber ingerido durante mucho tiempo, y no sabemos si lo sigue reconociendo, en donde estuvo internado en varios países para el combate de sus adicciones. Han caído de lo más bajo a hacer esas campañas negras que el mismo señor Yamatei en ese video las dice. Por ejemplo, dice que yo soy un drogadicto. Pues señor Yamatei, vamos a hacernos un examen, pero ahorita. O sea, no esperemos 5 minutos, vamos a ver si es tan valiente como dice y se hace un examen al lado mío. Vamos juntos a hacernos un examen de sangre y deja de estar mintiendo a los guatemaltecos. Si él dice que yo tengo vínculos con alguna persona asociada al crimen organizado, lo va a tener que comprobar en los tribunales, o caso contrario, el que va a parar en el tambo es él. O por ejemplo, los financistas, que él decía ahí que quiero que diga quiénes son. Por ejemplo, ¿por qué no escuchan nadie del señor Igmariten, que es financista de él de hace 20 años? O el general Escobedo, por ejemplo, otro financista de ellos, con Mauricio López Bonilla, en la cárcel. Ellos son los que están detrás de todo esto. García Frech, un coronel. Averigüen, ahí están sus nombres, señor Yamatei, y empieza a contarle a Guatemala de dónde se saca usted el financiamiento. Como él mismo dice, que nosotros estamos siendo primero patrocinados por un partido político, después que por otro partido político, y cambia, como que se le olvida las mentiras que dijo, lo va a tener que comprobar en las próximas semanas, porque el día 17 de junio, cuando se quede sin antejuicio. Yo entiendo el pánico
Yo entiendo el pánico que tiene él. Él y Sandra Torres entraron en un pánico terrible porque se dan cuenta que el plan que ellos tenían, creían que habían limpiado a los candidatos de bien, como Suri Ríos, por ejemplo, y que tenían limpio y libre el camino, pero sorpresa, pues ahora aparecemos nosotros en todas las encuestas en segundo lugar y se les complicó esa alianza que tienen ellos. Estamos de regreso. Las papeletas electorales de los candidatos al Parlacén tuvieron que ser reimpresas luego que la Corte de Constitucionalidad aceptara la candidatura de Paul Brier del partido Encuentro por Guatemala. Que atrasó pues fue precisamente la impresión nuevamente de la papeleta al Parlamento Centroamericano, derivado de un amparo concedido a un partido político, y entonces cambia la papeleta, por lo que se está haciendo la reimpresión de la misma. En esta papeleta pues lo que sucede es que sí va a aparecer ya el nombre del candidato al Parlamento Centroamericano de Encuentro por Guatemala. Esta situación generó un atraso en la distribución de cajas electorales. Hasta mediodía de este lunes ya se había entregado más de 500.000 de papeletas reimpresas. Más de 2.000 centros educativos serán entregados al Tribunal Supremo Electoral para los comicios del próximo domingo. Condiciones inestables en el territorio nacional, preveemos lluvias especialmente en horas de la tarde y noche para esta semana laboral. Sin embargo, a manera de anticipar, hemos estado informando al Tribunal Supremo Electoral y a nuestras autoridades en Insibume que tenemos que recordar que el mes de junio es uno de los meses más lluviosos para nuestro país. La probabilidad de lluvias para este 16 de junio es un 60%. Sin embargo, estamos recomendando a toda la población que tratemos de emitir nuestro sufragio lo más temprano posible el día domingo, ya que preveemos lluvias con actividad eléctrica, especialmente en horas de la tarde y noche. La concentración de lluvias por el momento se ve hacia la parte de suroccidente, altiplano occidental, o sea, todos los departamentos fronterizos hacia México. Se tiene un 60% de probabilidad de lluvias en el territorio nacional, principalmente en las últimas horas de la tarde. Tómelo en cuenta. Y esta puede ser la oportunidad para quienes siempre han soñado con estar en los medios de comunicación, radio, televisión y digitales. Empezamos el 22 de junio con un nuevo diplomado. Les dejamos el teléfono para que se comuniquen. 2410-3040, extensión 11431. O pueden escribir un correo electrónico a diplomadoradioitv@canal3.com.gt. Con esto vamos a la pausa. Ya regresamos. La Selección Nacional de Fútbol retornó al país luego de su juego contra Paraguay. Esta mañana la selección nacional regresó al país después del juego amistoso que tuvo contra Paraguay, donde perdieron 2-0. Los goles del combinado guaraní los anotaron Gustavo Gómez al minuto 48 y Derlis González desde el punto penal al minuto 76. Esta es la primera derrota de Amarini Villatoro como técnico del azul y blanco. Hicimos un buen juego y pudimos tener por momentos la posesión de la pelota y terminar algunas jugadas, tener las opciones en táctica fija también. No supimos aprovechar y bueno, el segundo tiempo, no sé si el gol tan tempranero a 2 minutos hizo que perdiéramos esa intensidad, nos desconcentráramos y bueno, de ahí el rival reconocer que fue superior en todo momento a partir del segundo tiempo. El Club Municipal inició con sus entrenos de pretemporada. Municipal inició con sus entrenamientos de pretemporada. Una de las novedades fue la presencia del nuevo delantero del equipo, Alejandro El Gambetita Díaz. Además, la práctica fue dirigida por el nuevo preparador físico del equipo, Ezequiel Barril, quien viene de la Liga Mexicana. Vale la pena destacar que en estas prácticas Municipal no pudo trabajar con los jugadores que estuvieron convocados con la selección nacional. Me recibieron con mucho apoyo, mucho cariño, así que contento por eso, porque uno se siente más tranquilo, más cómodo y bueno, así que esperemos dar lo mejor de uno y colaborar con el equipo. Y nos
despedimos con una gran oportunidad porque ahora se pueden inscribir al nuevo diplomado en producción de radio, televisión y medios digitales. Iniciamos el 22 de junio, así que si ustedes necesitan información, por favor llamen al 2410-3040 a la extensión 11431 o pueden enviar también un correo electrónico a diplomadoradiotv@canal3.com.gt. Por hoy es todo, María René. Buenas noches. Feliz noche.